si de repente nosotros no lo presentamos, no llega. Señoras y señores, con nosotros llega Presente Continuo. Mensajes que llegan desde el alma y se escuchan con el corazón. Verdades, mitos, leyendas, creencias. Todo sucede en un Presente Continuo. Y en este Presente Continuo llega Julio César Archet. ¡Bienvenido, Julio! ¡Hola, Julio! Me cuenta la barra trelegüense. Muy bien. Perseguido por unas naves, como verán. Sí. Ah, veo. Tengo ahí congeladas. Ajá. Creo que ya me anticiparon el tema de hoy. Sí. No. Por supuesto. La semana pasada me lo pusieron acá, en el medio de la nariz. Sí, sí. Así que... Tema apasionante. Es apasionante. Sí. A ver, la eliminación de los evangelios apócrifos y el libro de Enoch. Mirá cómo sonó justo. Parece que no nos quieren dejar Está decir las cosas. Todo programado. Fue justo ahora, ¿eh? Sí. O fue Rodrigo que... Mirá. Que no te lleven esos de ahí atrás, Julio, ¿eh? No, esos son de los míos. Guarda, ¿eh? Ya. Está cuidando. En cualquier momento mando uno para la sierra y todo. Que venga. Ya. Acá se ven varios, ¿eh? Cada tanto se ven. Hay que estar atento. No, imagino. Bueno, Bueno, a ver, adelante, señor conductor, le doy la palabra. Bien. tema expuesto. La eliminación de los evangelios apócrifos y el libro de Enoch. Así quedamos. Hablamos también de Enti y otras entidades, ¿no? Enlil, sí. Exactamente. Bueno, todo dispuesto para que ustedes, Julio César Desarrolle, Archet. Desarrolle. de paso la pelota, digamos. Ahí va, mirá. Ahí va la pelota. Tengo que hilar fino. Bueno, chicos, vamos a tratar de desarrollar algo. Yo, ante todo, quiero dejar bien claro que no soy un experto en cuestiones religiosas, Sí. No he sido un ponente de los lectores e intelectuales que han hecho análisis muy profundos en lo que se refiere precisamente a los evangelios, etcétera. Lo quiero dejar aclarado porque uno no puede tocar de oreja ante cuestiones que pueden provocar cierto tipo de reacciones en aquellos cuya fe está absolutamente confirmada en sus propias acciones, etcétera. Entonces, claro, cuando uno habla de los evangelios, aparece enseguida las agrupaciones que han desarrollado en el mundo, que son los famosos evangelistas, en diferentes formas, con diferentes creencias, pero fundamentadas en un mismo libro, que en este caso sería la Biblia, ¿no es cierto? Claro. Cuando uno habla de Enoch, habla de un escritor, habla de un tío que desarrolló una serie de testimonios, pero que son un tanto diferentes a los que agrupa generalmente la Biblia conocida como canónica. Y ahí aparecen que hay evangelios canónicos, que están agrupados en la Biblia, Enoch está mencionado en la Biblia, pero en una sección muy particular, digamos, no le dieron demasiada cabida. Pero ¿qué pasó? Cuando se encuentran los famosos rollos del Mar Muerto, ¿se acuerdan? En esas cuevas de Qumran, que rompieron un poco la hegemonía de siglos que tenía en ese momento la cuestión religiosa, que venía traída de antiguas creencias, y ahí aparecían Enki, Enlil, o Enlil, como también le suelen decir. Bueno, Enlil era el dios del viento, Enki era el dios del agua, ellos representaban, o por lo menos uno de ellos, la sabiduría, etcétera. Se desarrolló una civilización previa a la que hoy tenemos, y antes que esa civilización hubo otras civilizaciones anteriores.
que por distintas hecatombes, y esas están narradas en distintos espacios literarios, como pudo haber sido Lemuria, como pudo haber sido el territorio de Mu, etcétera, etcétera, hicieron que hubieran ciertas conflagraciones y out con estas civilizaciones. Eso forma un contexto de gente que está fundamentada en la creencia y en la divinidad. Justamente, la Biblia le pone mucho énfasis a la creencia y a la divinidad. Pero Enoc viene más o menos como patear el tablero. Porque esos escritos, que hay una anécdota de cómo fueron encontrados, resulta que una oveja se le pierde a los pastores que andaban buscándola como locos. La idea era que la bichita se había metido en alguna de las cuevas. Entonces, ¿qué hacían los tipos? Tiraban piedras. Si la oveja estaba ahí, iba a reaccionar. Pero el ruido que se escuchó no era el de la ovejita que estaba perdida, sino de recipientes de cerámica. Entonces se mandaron y ahí encontramos una cantidad de vasijas donde estaban precisamente esos famosos rollos, entre los cuales se encontraba el famoso libro de Enoc. En realidad son 2 libros, pero se da siempre más bonita la primera parte. Entonces, claro, venía como a traer una serie de elementos que contradecían algunos de los canónicos. Entonces, claro, no se los podía incluir como libros sagrados, a pesar de que contaba historias más o menos similares, como fue la de los ángeles caídos, la aparición de Belcebú, el diablo, como lo queramos llamar, ¿no es cierto? Y la aparición de naves o carrozas de fuego, a las cuales hoy día podríamos considerar perfectamente ovnis. Claro. Entonces, Tal cual el tapiz que tenés detrás. Exactamente, ahí los tengo, no sé si de qué lado lo ven, pero no importa. Ahí está. Y atrás me están cuidando, ahí está. Bueno. La cosa cuál es, que este escrito como que rompe ciertas cuestiones, por lo tanto se lo considera apócrifo. Está compuesto, yo me hice un pequeño machete como para acordarme, está contenido en 5 libros, que son el libro de los vigilantes, el libro de las parábolas, el libro astronómico, el libro de las visiones de los sueños y la famosa epístola de Enoc, a la cual muchos hacen mención en diferentes cuestiones. Ahora, el libro de los vigilantes, particularmente, habla de la llegada de seres extraterrestres en carrozas de fuego, seres muy luminosos, que venían con una serie de conceptos en los cuales se fundamentaban posibilidades de que ellos se crearan como religiones absolutas, pasando por encima de las tradiciones previas, que eran las que había producido Enlil, que se transforma en Yahvé o Jehová. Entonces, había un enfrentamiento entre dioses que venían a traer un cambio, sumado a las capacidades humanas que se habían creado en la época de estos dioses sumerios, como fueron tanto Enlil y Enki, que eran como algo así, como eran hermanos directos, eran hermanastros, pero que se llevaban realmente a las patadas. En el caso de Enlil era el tipo complejo, el tipo que se supone creó el diluvio para arrasar con la raza humana, exigía las adoraciones, etcétera, 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 etcétera. Y Enki era el más bueno, era el que consideraba que la raza humana tenía capacidades y posibilidades de cambio. Entonces, de pronto, claro, los humanos creados, me estoy yendo para atrás de Enoch, se habrán dado cuenta, pero quiero tener un contexto. Bien, bien. Ellos, los humanos previos, eran esclavos, poco menos. Se los consideraba elementos solamente para la minación del oro, por ejemplo, que era el combustible y la forma con la cual se manejaban en el planeta Nibiru, que también lo deben haber escuchado. Es un planeta errante que en estos momentos, según dice la tradición astronómica, estaría bastante cerca del planeta Tierra, y que en ese planeta es de donde despegaron estos dioses, que eran verdaderos gigantes, y generaron las primeras civilizaciones, por decir de alguna manera. De hecho, eran de tan baja constitución átmica que la única forma que tenían de asumir un cuerpo era utilizando ADN de reptiles. Justamente, esos ADN fueron los que crearon la forma antropomórfica del reptiliano. Y ahí nace una raza reptiliana. Eran seres muy despechados en el sentido del amor, no tenían la más pálida idea de lo que era el amor, como lo conocemos hoy día,
absolutamente crueles y que exigían una rendición absoluta de cuentas, entre ellas el oro. Siempre está metido el oro ahí como ciertas cuestiones. No solamente lo hicieron en Sumeria. Hay cuestiones que hoy se pueden expresar, y esto si quieren lo tratamos en otro momento. Yo lo estuve tratando de investigar, pero no encontré mucho material. Entre los incas y los aztecas, repetían cierto tipo de ceremonias similares a las de los sumerios. De hecho, estamos hablando de pirámides, y también se replicaron en Egipto. Quiere decir que las pirámides sumerias, las de Egipto, las de aztecas y algunas construcciones incas estaban respondiendo a lo mismo. Claro. Frente a esa melange, aparece Enoch, totalmente apartado, pero tratando de refutar ciertas verdades, y ahí es como que le pusieron un parate. Porque los vigilantes habla de ángeles caídos. Uno de los ángeles caídos no es otro que Belcebú, como acabo de mencionar. Claro. Pero el diablo se utilizó en el régimen canónico como un mecanismo de castigo en el Averno, o sea, debajo tierra. Claro. Pero Enoch, en algunas partes que incluso no se han publicado todavía, cuidado, habla de la tierra hueca, habla de civilizaciones en la tierra hueca. Eso le rompe totalmente la hegemonía a un sistema religioso que indica que Dios está en el cielo, pero también hay dioses debajo de la tierra. Y ahí se entran a confundir las cosas. Entonces, las partes, bueno, hay varias. Está el libro del juicio, el de los vigilantes, como acabo de decir, el de las parábolas, el de los sueños. Hay fragmentos también que traen una cantidad de información enorme. Muchos de estos escritos, utilizados por el propio J.J. Benítez, para resumir algunas cuestiones y buscar cosas que te den una pauta de verdad en lo que fueron la saga de los caballos de Troya, sin ir más lejos. Claro. Que ahí es donde más se pueden encontrar los apócrifos. Entonces, Enoch se transforma en un personaje no agradable, pero que si tuviera que figurar en la Biblia, según digo yo, él tendría que figurar conjuntamente con el libro de Elías, que sería en la última etapa posterior a la Apocalipsis, sería el último evangelio, que es el que habla justamente de la llegada de las carrozas de fuego, los carros de fuego, la civilización del amor, la destrucción de estos personajes semi-reptilianos que venían con una idea absoluta de dominación. De hecho, el Dios castigador, Jehová se lo consideraba el Dios castigador, no el Dios del amor, a pesar de que hoy día hay gente que interpreta, justamente, hay una iglesia construida sobre eso, los testigos de Jehová. Uno no puede discutir contra ellos, para ellos Jehová es una deidad. Pero si vamos a la historia, resulta que es la misma visión de un Yahvé, Jehová, Dios castigador, hacedor de calamidades extremas y un etcétera tremendo. Claro. Entonces, yo lo que digo siempre, no podemos resumir en un ratito todo esto porque sería una barbaridad. No, está para una saga de programas. Exactamente. Lo que yo siempre recomiendo, léanlo. Claro. Se consigue en PDF, está en internet, se puede bajar gratuitamente, aquellos que lo pueden, y si no, lo pueden comprar en alguna de estas librerías que se encarga de este tipo de especialidad. Léanlo con atención y busquen pautas en las cuales hay una cierta oposición, por la cual se lo consideran apócrifo. Pero en mi criterio personal son mucho más creíbles que muchas fantasías que existen en la Biblia, que no son explicables sino justamente dentro del terreno de la fantasía. Claro. Como hablábamos el otro día, la palomita. Como decir, canónico, bueno, la paloma, el Señor descendió de los cielos en forma de paloma blanca y empezó a lanzar plumitas y las plumitas caían en el libro en el lugar donde tendría que ser canónico. Claro, claro. Y aparte, otra cosa, Julio, que funciona como aquel nexo o eslabón perdido o secreto o tapado de la historia, porque la historia tiene baches que vos decís no puede ser. ¿Qué pasó en el medio? No, pero aparte, los apóstoles iniciales eran 12. Y la Biblia tiene... Eran más. No, pero digo, los iniciales, esos famosos, los que estaban al lado de Jesús, que eran más. Sí. Y resulta que no están los 12 escritos, hay 4 nada más. Y hay algunos evangelios dentro de los que estaban de los 12, que son considerados apócrifos. ¿Qué pasó con ellos? ¿No vivieron lo mismo que Pablo? ¿No vivieron lo mismo que Pedro?
Ahí está el gran problema. Entonces digo, ¿cómo? Estaban uno al lado del otro. Uno escribe un evangelio que es considerado cierto, por decirlo de alguna forma, el canónico. Y el otro es apócrifo, como que está mintiendo. ¿Qué onda? Bueno, eso muchos lo explican porque no son los mismos apóstoles. Por ejemplo, se han escrito evangelios 300 años después de la desaparición física de mi querido Jesús. ¿Qué significa esto? Que o se llevó desde la tradición oral, con las deformaciones lógicas que pueden ocurrir, Claro. o directamente fueron escritos con una intencionalidad. Y ahí abrimos el signo de interrogación. Claro. Si la intencionalidad es acercar una forma de pensamiento, por ejemplo, Enki, uno de esos famosos dioses sumerios, consideraba que el humano tenía libre albedrío. A partir de la creencia de sus propias virtudes, la investigación de sus propios defectos y la no adoración de aquellas figuras que exigían un rendimiento de culto, por ejemplo. Entonces, eso le da al ser humano una libertad de acción y de pensamiento que normalmente las religiones, entre comillas, no permiten. ¿Por qué? Porque una de las formas de mantener controlada al rebaño es que el pastor los mantenga dentro del corral, por decirlo con la misma palabra. Entonces, si vos das libertad, libre albedrío, forma de pensamiento abierta, la recreación de una divinidad desde el fundamento absoluto del amor, y ahí aparece un personaje importante, justamente del que venimos haciendo referencia, que es Jesús. Jesús entiende en un determinado momento que la forma que se estaba llevando a cabo por el desarrollo humano estaba llevando a un límite de esclavitud y violencia que no era la forma real para la cual el ser humano fue creado, especialmente los primitivos seres humanos, los que desaparecieron y que después aparecen clonados, sus genes, a partir de todo este trabajo de clonación y genética que llevaron estos semidiosos en la Alta Sumeria. Entonces, la idea es volver al humano original. Y en esa búsqueda del humano original llega un Jesús como miembro absoluto de la humanidad original, observando y diciendo y practicando el espíritu. ¿Por qué? Porque justamente estos humanos a los cuales se los consideraba semi-reptilianos o reptilianos, ellos estaban armados como reptilianos, no, quisieran ingresar por el lado del famoso muñeco de barro. Ajá. Famoso muñeco de barro en el Edén, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué sucede? Manipulan genéticamente un ser, pero no estaba vivo. ¿Qué le faltaba? El espíritu. Y el espíritu es lo que viene de los antiguos. Entonces, cuando a ese ser lo animan y le imprimen un espíritu, resulta que tiene pensamiento propio, capacidad propia, autocreación, autogeneración. Se crea la imagen de mujer y de varón, que son conocidas hasta ahora como Adán y Eva, que eran experimentos genéticos. De hecho, estaba en el jardín del Edén y la conformación era una serpiente, era la famosa serpiente de la manzana, etcétera, etcétera. O sea, la serpiente enseña el conocimiento a través de la manzana, pero resulta que estos tíos iban en contra de las deidades que pretendían una obediencia ciega y absoluta, entonces fuera del Edén. Hasta ahí vamos más o menos con lo que cuenta la Biblia, pero se escapan un montón de detalles. Cuando el ser ese inerte toma vida a partir del espíritu. ¿Qué significa? Que el ser humano está en el espíritu. El espíritu, Claro, conjuntamente con la energía del alma, crea vida, y ahí estamos en movimiento, como estamos nosotros, hablando, pensando, intelectual y todo lo demás. Todo eso forma un montón de ideas, que ahí es donde la religión mete la nariz, y a veces mete el dedo, y a veces unas cosas peores. Entonces indica que, mira, mejor quédate con esto, y lo demás lo ponemos como los misterios del Señor. Y a partir de ahí, cerrar la boca, porque si no se arman grandes debates, grandes discusiones, que generalmente terminan en lo mismo. ¿Crees o no crees? Bueno, listo, hazte tu vida. Ahora, Julio. Claro, lo confundí más. No, sí, está claro, sí, No, sí. está claro, está bueno. Obviamente hay gente que capaz que esto es muy complejo para entender y seguramente a partir de esto capaz que se mete en tema, empieza a investigar y eso está lo bueno, ¿no? Pero digo, hay algo que me sobreviene sobre lo que estamos charlando y es que seguramente también hay millones de almas esperando habitar un cuerpo. Sí. Qué oportunidad
que nosotros tenemos estando en cada una de nuestras representaciones, en cada una de nuestras vidas. Para tomar valor, ¿no?, de lo que significa estar vivo en esta experiencia. La experiencia planetaria te indicó con 20.000 millones de almas. Ese sería el paquete átmico con el que el planeta Shan, o planeta Sombra, que sería ubicado en una zona de la galaxia muy perdida, se lo consideró incluso un planeta presidio en su momento, después de las guerras galácticas, especialmente los presos que se tomaban, los prisioneros, se traían acá, y a los cuales se le hacían experimentos genéticos. Todo eso también se suma a todas estas cuestiones con estas apariciones de supuestas deidades, etcétera, etcétera. O sea que se mezcla todo. Ahora, de esos 20.000 millones, 8.000 millones aproximadamente serían los que en este momento están habitando en una realidad espacio-temporal continua, un presente continuo, no sé si les suena. Serían estos 8.000, faltarían 12.000 millones. Claro. A los cuales se puede recurrir para una reconversión átmica en el ingreso de la nueva Tierra, la que se está gestando y entraría a partir de nuestro 2080 aproximadamente, cuando se supone que la era de Piscis ya pasa a ser la era de Acuario. Ese cambio vibracional permite el escape y la llegada a una nueva vida. Muchos incluso llaman a esta Tierra el paraíso. Ya existe una introducción, ustedes recuerdan que hace un tiempo habíamos hablado de la transformación de la Luna en etérea, que aparecía un nuevo planeta, que la Luna se la llevaban porque era un satélite andromedano, que al final los andromedanos vinieron y se la llevan. Todavía está en tercera dimensión, por lo tanto la vemos, pero no es un cuerpo celeste, es una nave, es metálica, tiene toda una conformación externa, etcétera, etcétera, etcétera. Eso, un día si quieren lo desarrollamos. Eteria sería la nueva Tierra, la Tierra evolucionada. Esta tercera dimensión, como la conocemos, pasa a ser prácticamente una segunda dimensión. Y estos seres que hoy día están en el planeta, que son los que generalmente gobiernan, son los derivados de ese primitivo Enlil, violentos, sin alma, que están dispuestos a hacer cualquier locura porque no les importa la gente, entre comillas, el ser humano. Están abarcando todo lo que sean los planes de la economicidad absoluta, de la negación al desarrollo espiritual y físico de cada uno, y lo que es más problemático, pusieron el dinero y el estado de escasez. Que a partir de ahí sos esclavo aunque no te guste. Hoy día tenemos que elegir si es nuestro espíritu lo que nos hace ser humanos originarios, anteriores a esta civilización, o pretendemos seguir siendo esclavos de religiones, sistemas políticos y todo aquello que nos lleva de la nariz a una esclavitud aceptada voluntariamente. Esa es la gran decisión que tenemos que tomar, porque aquellos que en definitiva digan yo me quedo en la materialidad simple y sencilla de vivir como vivo, que este melenudo deje de decir pavada porque yo estoy feliz como vivo, perfecto. Cuando se retire vibratoriamente el espectro de tercera dimensión y se transforme en tercera dimensión en el nuevo planeta Tierra, que ya está gestándose desde hace mucho tiempo, los que se queden serán aquellos que no tienen espíritu, porque el espíritu es lo que trasciende. Y van a estar vivos, en conciencia, con memoria absoluta de haber tenido un Mercedes hermosísimo, o un Porsche, o un Ferrari, pero no van a existir la electricidad, los combustibles, los alimentos, y van a aparecer una serie de bichos medio extraños, que yo no sé si el Ferrari corre rápido porque el tiranosaurio por ahí le pega un pisotón y lo utiliza de zapatilla. Eso también habría que analizarlo, porque el materialismo impulsa a una civilización absolutamente insensible, que acepta las guerras, que aplaude la muerte, y se transforman prácticamente en los verdugos de la verdadera humanidad, que somos, yo los incluyo a ustedes y seguramente a casi toda nuestra audiencia, aquellos que todavía mantenemos esa hegemonía del amor, de la paz, de la manifestación, la solidaridad hacia el otro, y no pretendemos ser mejor que nadie, simplemente queremos ser nosotros mismos. Claro. Impresionante, ¿eh? La verdad, todo lo que se ha hablado, cada
palabra de todo este segmento ha sido, creo, maravilloso. Y espero que la gente lo tome de esta manera y que si de repente no lo entendió, porque esto es importante decirlo, si de repente fue demasiado complejo, bueno, investigue. Si te llamó la atención algo, a investigar, que es la mejor manera. Como dijo Julio al principio, hay que leer. Yo creo que lo importante, y creo que con estos segmentos lo llevamos a cabo, es que empiecen a pensar. Que empiecen a pensar por sí mismos, a sacar conclusiones, si existe alguna duda también, Claro. porque muchas veces hay cosas que parecen ya preestablecidas y uno tiene dudas y hasta siente prurito de preguntar. Sí. Pero si tenés una duda, bueno, sácatela, investigá. Yo además de sumar a la palabra de Lili, que me parece absolutamente correcta, agregaría que además de pensar, que es la forma de evaluar, comencemos a sentir, que sea nuestro corazón el que nos marca el camino. Porque cuando uno siente, no te estás mintiendo. Es más, este corazoncito hermoso que tenemos, que se encuentra acá pegadito al plexo solar, es el que reacciona a través de la chispa divina, que sería el Dios interno que todos tenemos y que en el cual tenemos que abrevar. Y en general estamos mirando la figurita colgada entre las dos maderas, cuando en realidad tenemos esa sensación, el famoso espíritu de verdad, que él mismo nos indicó en nosotros mismos. Entonces, uno puede sentir, vos cuando hay alguien que te está cameleando, te está mintiendo, te quiere engañar, si no lo vivís desde el corazón y lo tomás desde el cerebro, desde la mente solamente y desde seguramente vas a meter la pata. En el enamoramiento pasa eso muchas veces, te enamorás con la mente, te haces una idea de la persona, pero resulta que en el corazón, que es el simbolito que siempre representa el amor, es donde el amor se expresa con toda la profundidad y con toda la fuerza. Entonces, sintamos, cuando tenemos dudas pensemos, evaluemos. Una vez que evaluamos a través de nuestra esencia espiritual humana, volvamos al corazón y tomemos decisiones. Y subir de vuelta. Ni una ni otra, son las dos. Pero no hay que priorizar siempre el pensamiento, porque este es el que trabaja a través de los sentidos básicos, como pueden ser los oídos, los ojos, etc., que son los que nos llegan esos mensajes, que diga que todo el mundo se va al cuerno, que es una barbaridad, que nos van a venir, nos vamos a morir todos. No. Esto es un condicionamiento, es el condicionamiento del miedo. Y estos semidioses hicieron de este condicionamiento del miedo su herramienta más importante. Claro. Perdamos el miedo, sintamos que podemos ser nosotros mismos, experimentemos en nosotros mismos, estudiemos, leamos, como lo decíamos hace un rato, tenemos internet, y te salen 20.000 cosas. Sí. Bueno, acá, Julio, acá hay una oyente que manda un mensaje y pregunta, ¿cómo se llama el PDF que hay que buscar para leerlo? Bueno, directamente poné el libro de Enoch en el buscador y te va a salir adelante, por ejemplo, Wikipedia, te van a salir un par de cosas. Pero seguí bajando y en la misma primera página de Google hay una parte que dice libro de Enoch PDF. Bien, ahí está. Perfecto. Bueno, no me quiero ir sin antes decir que quedaron, vamos a hacer un glosario de lo que se ha hablado hoy, y ha quedado ahí pendiente cosas para hablar. Una, que yo destaco, paquete de almas. ¿Sí? Paquete de almas. ¿De dónde provienen? ¿Solamente es estas 12.000? ¿O por otro lado, otro rincón del universo, hay más almas dando vueltas? Lo dejo ahí. Tarea para el hogar. De Julio, lado, pobre Julio. Por otro lado, la luna como nave que en algún momento se retirará. ¿Y qué problema puede suscitar a la Tierra? Porque sabemos que tiene... ¿Ninguno? Ninguno. Si se retira ahora en tercera dimensión por la masa, ahí sí podemos tener problemas, porque a través del... claro. Pero fuera de lo que es el nuevo planeta, el sistema de la masa es diferente. Claro. Eso lo vamos a explicar. Lo vamos a explicar, dale, me encanta. Queda ahí pendiente. Bueno, Julio, agradecidos como siempre de poder charlar estos temas. Se fue el tiempo, no sé si te diste cuenta. Bueno. Oiga, por favor. No, Julio, yo me quedaría charlando toda la semana.
Julito, te mando un abrazo gigante. Gracias, amores míos. Beso grande. Ustedes, un abrazo también para el Rodri y esta audiencia maravillosa que yo estoy seguro que al menos le estamos estimulando la neurona. Pero tienen más neuronas, yo tengo una, imagínense que con una el batifondo que estoy armando. Ejercicio, basta de la barrita, ¿viste? No, cabeza. Tal cual, tal cual. Bueno, chao, Julito. Nos vemos. Bueno, ahí estaba, Julio César Archet, para este presente continuo. Así es. Nosotros, Lili, nos vamos a la pausa. Nos vamos a la pausa. Y ya regresamos aquí en Hiperconectados de Radio. Llega el ciclo de comedias de Toño Mayo, sexta edición, con 4 obras teatrales extraordinarias. La gran revelación. El último acto. El mismo destino. Y un plato que se come frío. De julio a septiembre en el Teatro El Árbol, temporada teatral de invierno 2025. Vení a disfrutar del mejor teatro. Entradas a la venta por WhatsApp al 284 60 92 28. Mensajes que llegan desde el alma y se escuchan con el corazón. Verdades, mitos, leyendas, creencias. Todo sucede en un presente continuo.